Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, esta mañana, porque tú eres santo. Gracias porque tú diriges nuestra vida. Señor, nos has enseñado a hacer tu voluntad. Y hoy queremos, Padre, escuchar tu voz. Queremos entender cuál es tu voluntad en nuestra vida. Háblanos, cámbianos, transfórmanos, Señor. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, queridos hermanos. Qué bueno vernos, estar juntos esta mañana. Usted ha escuchado la frase, hágase tu voluntad. Eso quiere Dios que su pueblo, sus hijos, le digamos, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Inclusive la oración del Padre Nuestro, parte de la oración, dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El problema está que yo creo que Dios debe hacer su voluntad en lo que yo creo, en lo que yo necesito. Yo les decía a los chicos de la alabanza, antes de empezar nos reunimos a orar, yo les preguntaba, ¿cuántos solteros hay aquí? Y hay bastantes solteros. Y es interesante porque hay solteros que están tan enamorados de alguien en particular y dicen, Señor, que se haga tu voluntad, con él me quiero casar, o es con ella, pero que se haga tu voluntad, Señor. Y eso no es la voluntad de Dios, eso no deberíamos pedir. Oh Señor, yo quiero ir a vivir en los Estados Unidos y quiero que se haga tu voluntad, Señor. Eso no es buscar la voluntad de Dios. Yo quiero mostrarle bíblicamente cómo yo debo buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Sabía que había un grupo de hermanos en la iglesia de Cesarea que ellos dijeron de esta manera, bien Pablo, nosotros no queremos que vayas a Jerusalén. Pero si insistes, si no podemos persuadirte, que se haga la voluntad de Dios. Esa no es la manera. O sea, si no salgo con mi capricho, con lo que anhela mi corazón, bueno, entonces por último, que se haga la voluntad de Dios. Y esa no es la manera. Vamos a ver cuál es la manera bíblica. Y para esto yo quiero invitarle a abrir la Biblia. Trajo su Biblia. Al entrar aquí, si usted no tiene una Biblia, levante la manito que una de las siervas o siervos le pueden hacer llegar una Biblia. Si usted no tiene Biblia. Pero abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 21, por favor. Hechos 21. Hechos 21. Si usted ya encontró Hechos 21, vamos a leer desde el verso 1 al 14. Por favor, nos ponemos en pie y vamos a leer la palabra del Señor. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos por Siria y arribamos a Tiro, porque en el barco había de descargar allí.
Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo: por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolomaida. Habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día salimos Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, atándose los pies y las manos, dijo: esto dijo el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Gracias por esta palabra, Padre. Ayúdanos a entenderla y saber cuál es el propósito de buscar hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Tomen asiento. La pregunta que todos deberíamos responder es la siguiente, o las preguntas. ¿Está Dios obrando en nuestra vida? ¿Está Dios cambiándonos o transformando nuestra vida? Cada vez que escuchamos su palabra, ¿hay una transformación en mí? Y si hay una transformación en mí, yo estoy siendo utilizado por Dios para bendecir a otras personas. Pregúntese. No podemos vivir una vida cristiana encerrados sin afectar a otros, sin poder ayudar a otros. Entonces, allí vamos a entender qué es la voluntad de Dios. Como les acabo de leer, este grupo de hermanos de Cesarea dijo: bueno, si es que no pudimos persuadir a que cambie de opinión Pablo, entonces que se haga la voluntad de Dios. Wow. Hermanos queridos, entendamos cómo saber cuál es la voluntad de Dios y cómo yo debo buscar, cómo yo debo anhelar, porque todos nosotros, todos los cristianos, debemos preocuparnos de qué piensa Dios de mí, qué quiere Dios de mí. Y Él tiene un plan. ¿Usted sabía cuál era el plan que tenía Dios para Pablo? Tal vez nos olvidamos de este detalle. Pero si usted lee un poquito al capítulo 20, el verso 22 y 23, dice así: ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Señor,
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Wow, esto ya estuvo anticipado, ¿eh? Esto no fue ninguna novedad. Y dice que por todas las ciudades que iba, le iban diciendo, Pablo, en Jerusalén te esperan prisiones y tribulaciones. Para Pablo no era ninguna novedad. ¿Sabía usted que Dios escoge a Pablo y desde el primer día que le escoge, le dice a Pablo para qué le escogió? ¿Cuál era la voluntad de Dios para Pablo? Pablo sabía muy bien. Lea Hechos 9, por favor, Hechos 9. Ya vamos a ir al texto. Hechos 9, versículos 15 y 16. ¿Qué dice la palabra? ¿Alguien quiere leer? Amén. El Señor te dijo, ve, porque el instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Wow! A ver. Le pregunto, cuando usted se convirtió, el Señor le mostró esto para usted y le dijo, yo quiero que seas un cristiano, una cristiana, pero te voy a decir que vas a padecer. Quizás algunos hubieran dado un paso al costado. No, si es para esto que me hago cristiano, no cuente conmigo. Hermanos, no se trata de que usted se haga cristiano. Se trata que el Señor le llama. Y el Señor le llama para que usted haga la voluntad de Dios, cumplir el propósito que tenía Dios. Y todo lo que sucede en este viaje es la voluntad de Dios. Para que todos los que estaban en el barco, los del equipo misionero, entiendan una sola cosa. Hay un propósito para este viaje. Lea el capítulo 21, versículo 1. Mire cómo se anuncia el escritor. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Empieza a describir cómo y dónde debían estar. Esta bitácora, que es un registro del viaje, fue escrito nada menos y nada más por Lucas. Cuando él dice zarpamos, él estaba parte del grupo. Y habían varios misioneros con Pablo. Y él escribía en su bitácora a qué isla fuimos, a qué isla, qué pasó allí, dónde pasamos la noche, dónde fuimos de un lugar a otro. Y aparentemente era algo circunstancial, es decir, nos tocó quedarnos en Rodas, o en Tiro, o en la isla de Kos. Pero no es así. Dios, cuando quiere que cumplamos un propósito, Él lo hace perfecto. Quiero que note esto. Muchos de ustedes son lugareños, es decir, son ibarreños, ¿verdad? Son de la provincia. Pero otros han venido de otras ciudades o de otros países. Y no es una casualidad que usted esté aquí. Le digo que no. Dios tiene un propósito para que usted pueda entender cuál es su mensaje, qué es lo que Dios quiere que usted haga.
Entonces, cuando usted descubre lo que Dios quiere que haga, usted va a hacer la voluntad de Dios. Usted va a decir, Señor, que se haga tu voluntad. Pablo sabía desde el principio lo que le esperaba. Acabamos de leer. Sabía que él tenía que ir a Jerusalén porque era allí donde él iba a tener una reunión con gentiles, reyes y judíos. Con los gentiles ya lo había tenido en varias ciudades. Abrió iglesias, misiones. Ahora él tenía que enfrentar a reyes y hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios quería eso. Ese era el propósito de Dios para Pablo. Y yo le pregunto, ¿cuál es el propósito de Dios que tiene para usted? Usted debe saber. ¿Qué es lo que Dios tiene para usted? No es que usted vive por vivir. Es que el Señor hizo que yo nazca en Ibarra y aquí estoy. Y no sé ni para qué, pero aquí estoy. Usted tiene un propósito, hermano y hermana. Y lo que aquí vemos en primer lugar es que debemos entender cómo Dios dirige nuestra vida. No solamente entender con quién me voy a casar, dónde voy a trabajar, en qué ciudad voy a vivir. No se trata de eso, no se trata de usted, se trata de Dios. A ver, no le quiero confundir, quiero que comprenda que este viaje no se trataba para que ellos conozcan y hagan turismo. Dios decía, Pablo, tienes que ir a Jerusalén. Y para ir a Jerusalén tienes que pasar por estas islas, por estos puertos y por estas ciudades. Punto. Y cuando llegues a Jerusalén, quiero que prediques ante los reyes. Y que ellos sepan quién es Jesús. ¿Se da cuenta ahora que Dios tiene un plan y un propósito? Y si Dios le ha hecho venir a usted de otra ciudad a vivir aquí, tiene un propósito. Tiene una razón. Usted y yo debemos entender que cuando Dios toma decisiones, está dentro de su plan divino. Él tiene delineado absolutamente todo. Usted no es que usted se equivocó al casarse con. Dios tiene delineado todo. El Señor dirige tu vida desde el nacimiento hasta el día en que cierres los ojos sobre esta tierra. Él tiene planeado todo. Dios quiere que entendamos que Él es el que hace. Voy a explicarle. Usted llegó a los caminos del Señor y usted llegó con muchos problemas. Problemas de carácter, problemas de conducta. Usted llegó con situaciones que quizás la gente le tenía a usted de lejos. Pero usted llega a Cristo y Cristo dice, yo quiero moldearte. Yo quiero hacerte de nuevo. Wow. Y mire lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel, está haciendo con usted y conmigo hoy en día. Por favor, lea este pasaje bíblico en en Jeremías, capítulo 18. Lea conmigo. Jeremías 18, 5 y 6. Lea conmigo, por favor. Jeremías 18, 5 y 6. ¿Alguien quiere leer, por favor? Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel.
Wow. Hermanos queridos, si llegamos a comprender este pasaje que el Señor le enseñó a Jeremías, creo que va a tener sentido nuestra vida. Usted se ha quejado tantas veces de Dios porque usted no quería ese trabajo, porque usted no quería vivir en esa casa, en ese barrio. Usted se ha quejado por todo. Y el Señor dice, ¿sabes por qué te tengo allí? Porque yo quiero hacer de ti como hizo el alfarero, coger una vasija y hacerla y quebrarla para hacerla de nuevo. Usted es una vasija que nació del vientre de su madre. Y al Señor le plació que en el camino usted conozca a Cristo y Él le rompió para hacerla de nuevo. Y sabe que cuando algo se rompe, duele. Duele en lo más profundo. Pero es el Señor que dice, a mí me place hacer esto. Y quiero hacerte de nuevo. Y quiero formar tu carácter. Y quiero que tú seas una persona que cumpla mis propósitos. Que no vivas por vivir. La gente del mundo vive por vivir. Hay personas en el mundo que esperan ansiosamente que llegue el viernes de noche. Ansiosamente. Ya tienen un plan, una distracción. Salir con los amigos. Quizás no llegar a dormir en casa. Ya está todo planeado. ¿Por qué? Porque ese es su mundo. Ese es su anhelo. Y su anhelo es concederle a la carne todo lo que la carne quiere, el mundo quiere. Punto. Eso lo voy a hacer. Pero entendamos que usted no vive para el mundo. Usted vive para el Señor. Entendamos esto, queridos hermanos, hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, dice Romanos. ¡Wow! Perfecta. Entonces entendamos que si yo no hago la voluntad de Dios, estoy viviendo una vida imperfecta. Estoy viviendo una vida incompleta, insuficiente, infructuosa, porque no estoy buscando hacer la voluntad de Dios. O yo rechazo lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Sabe lo más duro que pasa a un cristiano cuando Dios dice, yo quiero que hagas mi voluntad y para eso he mandado esta situación? Y te mandó una enfermedad muy, muy seria. Ayer tuve la oportunidad de conocer a una familia y evangelizar a una familia donde la mamá de esta familia tiene una enfermedad que es muy, muy extraña. Si usted ha escuchado de esta enfermedad que le dio a Hawkins, que le deja paralizado completamente todos sus miembros y empieza a dejar de funcionar su cuerpo. Y la señora se preguntaba, ¿por qué me dio esto a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Y sabe lo más lindo que fue? Que ella escuchó el Evangelio. Yo le pregunto, si usted estuviera sano, ¿usted va a buscar de Dios? No sé si esa señora hubiera buscado de Dios. Pero qué lindo esa familia. Yo le doy gracias. Vinieron personas de Quito porque están en espera de que ella muera. Y escucharon quién es Jesús. Hermanos, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. No es porque sí. Todo tiene una razón de ser.
Y Dios tomará tu vida. Y si tiene que llevarte hasta fuera del país para quebrantarte, te va a quebrantar. Y te va a hacer de nuevo. Y cuando tú le preguntas, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Él te va a decir, es que yo quiero que aprendas a hacer mi voluntad. No más. Hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, debemos entender que lo que Dios ha establecido, eso se cumple. Lean conmigo, por favor, el verso 4 y 5. Estamos en Hechos 21, 4 y 5. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, ¿qué le decían? Que no subiese a Jerusalén. Wow. A ver, aquí estoy bastante confundido. Dios a través del Espíritu le dijo a Pablo, Pablo, es necesario que vayas a Jerusalén y que padezcas. ¿Será que en el camino Dios cambió de opinión? ¿Se ha puesto a pensar en esto? ¿Será que, wow, Dios por el Espíritu les dijo a ellos, díganle a Pablo que no vaya a Jerusalén? Están cambiando de opinión. Si Dios cambiara de opinión, va a dejar de ser Dios. Dios no cambia de opinión. Dios no cambia de propósitos. Él quiere que cumplamos exactamente. El problema está en nosotros, que nos movemos por nuestras emociones. Esta iglesia en Tiro se movía por las emociones, como la iglesia de Cesarea. Entonces ellos dijeron, el Espíritu nos está diciendo, Pablo, el Espíritu nos está diciendo, no vayas. Por favor, apaguen ese celular, tengan la bondad. El Espíritu está diciendo, hermanos queridos, entendamos que el Espíritu le dijo a Pablo y le dio una orden desde que le llamó, y Dios no cambia. El problema está en las emociones de los hermanos. Imagínese por un momento que alguien de la congregación le diga a usted, hermano, ora por mí porque me voy a morir. No. No, de ninguna manera, no puede ser que te mueras. No, es que Dios me dijo que me voy a morir. Por favor, no. Voy a orar y estoy seguro que Dios me va a dar algún mensaje para ti. Viene al día siguiente, el Señor me reveló en sueños que te diga que no te vas a morir. No funciona así las cosas, hermano. No funciona por emociones. Esta iglesia hizo lo que ellos creían, lo que ellos sentían en su corazón, porque amaban a Pablo. Vea lo que hizo en el versículo siguiente, versículo 5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta afuera de la ciudad, puestos de rodillas en la playa, oramos, nos abrazamos los unos a los otros, lloraban, se ponían en el cuello de Pablo y le abrazaban porque sabían que no le iban a volver a ver. Vieron que se subía al barco y ellos volvían a casa. Esa es parte de la emoción, del corazón del ser humano, el amar a alguien intensamente, el ser gratos con aquella persona que nos enseñó la palabra de Dios. Entonces es lógico que usted va a decir, no, hermano, yo voy a orar para que no te mueras. Yo voy a orar intensamente. Si es posible, me pongo en ayuno y oración. Esa es parte de nuestra emoción. Pero queridos hermanos, usted con esa actitud no está
discerniendo la voluntad de Dios. Pablo tenía muy claro. En ningún momento vemos a Pablo que les dijo: bien, hermanos, creo que me han convencido. O denme un tiempo y voy a orar para ver si no voy a Jerusalén. No. Para Pablo era muy claro. Pero mire lo que pasó después. Completaron su viaje, fueron, versículo 7, nosotros completamos la navegación, salimos de Tiro, arribamos a Tolemaida, allí saludamos a algunos hermanos, nos quedamos un día y al otro día salió Pablo con los que estábamos, fuimos a Cesarea y entramos a la casa de ¿quién? De Felipe. ¿Quién fue Felipe? Si usted lee Hechos capítulo 7 sobre los diáconos, los que llamaron a los 7, Felipe fue uno de los diáconos. Y dice que él tenía unas hijas doncellas, que ellas profetizaban. No sé qué tipo de profecías, porque no dice qué tipo de profecía le dieron a Pablo. Probablemente la misma que ya habían escuchado antes. Pablo, no subas a Jerusalén. Dice que en todas las ciudades alguien le decía lo mismo. Queridos hermanos, esto no significa que si la mayoría están de acuerdo de un tema, entonces esa es la voluntad de Dios. No es así. No es así, hermanos. Usted tiene que saber que la voluntad de Dios es agradable, es santa y es perfecta. Y eso no va a cambiar por nada. Usted tiene que saber que Dios obra, que las decisiones de Dios son sobre nosotros para su gloria. Entonces Dios decidió mandar a un profeta llamado Ágabo, le trajo de Judea, le trajo allá a Cesarea, y mire lo que hizo Ágabo. Ágabo tomó el cinto, recuerda que ellos llevaban unas túnicas y con cinto, tomó el cinto de Pablo, se amarró las manos y los pies y dijo: así van a ser con el siervo que es dueño de este cinto. Y todos se asustaron. Es que parece que Ágabo era un profeta muy reconocido, pero era un hombre que también tenía sus emociones. Porque en esta profecía, si usted pone cuidado, él dice que en Israel le van a amarrar las manos, que los judíos van a hacer esto. Y la verdad que eso no pasó en Israel. Eso fue con los romanos. No estoy diciendo que él se haya equivocado, que él no sea un profeta. Simplemente estoy diciendo que parte de lo que decimos es humano también. Son nuestros deseos. Pero una vez más, Dios estaba confirmando a través del Espíritu Santo lo que iba a pasar con Pablo. Esto era determinante. La gente insistía que no debe hacerlo. Y mire, ahora la cosa se complicó para Pablo. Si usted lee conmigo, después de esta profecía del versículo 11, el versículo 12, lea conmigo. Mire lo que dice. Al oír esto, le rogamos nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? El equipo misionero. Entonces estaba Lucas. Le rogamos nosotros y los de aquel lugar, es decir, los de Cesarea, la iglesia, le rogamos y le dijimos: Pablo, no subas a Jerusalén. Yo no puedo decir: es que hay un versículo bíblico que dice: en la multitud del consejo está la sabiduría. Puede ser que toda la iglesia esté unido en un mismo sentir y digan: sí, Pablo, hemos orado que no vayas a Jerusalén. Pero hermanos, sobre nuestras emociones
usted debe buscar el discernimiento. Vuelvo a repetir, sobre sus emociones, usted debe buscar el discernimiento. ¿Y cómo se busca el discernimiento? ¿Cómo aprendemos a discernir? Lea conmigo Romanos 1 y 2, por favor. Anímese, lea la palabra, porque usted va a entender cómo discernir, cómo buscar hacer la voluntad de Dios. Romanos 12, versículo 1 y 2. 12, 1 y 2. Así que les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, gracias hermano. Queridos hermanos, este versículo, este pasaje tan importante que acabamos de leer, nos enseña varias cosas. Lo primero que usted debe hacer es saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. No, yo no debo conformarme con mi cuerpo, hacer lo que mi cuerpo me pide. Debo buscar hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahora, cuando dice la palabra, por las misericordias de Dios deben presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Debo ser transformado, usa la palabra. Yo debo ser transformado. Mi cuerpo quiere, y su cuerpo quiere carne, quiere mundo, quiere codicia, quiere pecado. El Señor dice, esto no es agradable para mí. Yo quiero que hagas lo que es agradable para mí. Y lo primero que el Señor te está pidiendo aquí, en primer lugar, debes tener una mente que no se adapte al mundo. Una mente que no se adapte al mundo. Una mente que no esté dispuesta a hacer la voluntad del mundo, sino una mente que esté dispuesta a hacer la voluntad de Dios. El mundo le quiere moldear a su forma. Le quiere coger a usted y hacerle una mujer problemática. ¿Sabía usted eso? Ese es un molde del mundo. El hacer una mujer problemática es un molde del mundo. Tomar a un hombre y hacerlo carnal para que se esté deleitando todo lo que ve por sus ojos, eso es un molde del mundo. Y el Señor dice, no, cambia tu mente, tu forma de pensar. Todo lo que el mundo te exige, el mundo quiere atraerte, no lo hagas. Cambia tu mente. Segundo lugar, debes tener una vida santa. Si yo vivo una vida santa, entonces será una vida exitosa en Dios. Una vida consagrada a Dios. Busca, donde ya no voy a buscar los placeres de este mundo, sino voy a buscar hacer la voluntad de Dios. Si tú eres santo, tú vas a buscar la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, tener una mente renovada solamente por la palabra de Dios. Tu mente no se va a renovar por otra cosa. Si tú has dejado de leer, hermano, hermana, te pido, vuelve a la lectura bíblica, porque te va a renovar la mente, te va a hacer diferente. Entonces tú vas a poder discernir cuál es la voluntad de Dios. Y todos estarán en oposición y tú dirás, no, Dios me dijo otra cosa. Y voy a hacer lo que Dios me dijo. Ahora notas
¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Y por último, entender que no es nuestro deseo, no es lo que quiere mi corazón, sino lo que quiere Dios. Para yo hacer la voluntad de Dios, yo tengo que decir qué es lo que quiere Dios en mi vida. Y he llegado a entender que lo que me digan los demás, eso no es la voluntad de Dios, es lo que el Señor me ha dicho por medio de su palabra y de su Espíritu. Aquí no se trata de ver quién tenía la razón. ¿Usted recuerda esta escena? Quiero que se acuerde de esta escena. Está escrito en Mateo capítulo 16. El Señor Jesús estuvo con sus discípulos y les dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén, porque allí voy a morir. Y Pedro saca los ojos, le toma del brazo al Señor, le aparta de los demás discípulos y le dice, Señor, que nada de esto te acontezca. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, eres tropiezo. Parece que Pedro estaba diciendo algo bueno, pero Pedro no conocía el plan divino. Jesús sí. Cuando Dios le revela a usted el plan que tiene, el propósito que tiene para usted, le revela, manténgase en eso. Esto quiere Dios en mi vida y me voy a mantener y voy a hacer lo que Dios quiere. ¿Qué significa? Hágase tu voluntad. Mire que estos hombres, después que escucharon todo y la advertencia, y realmente Pablo responde con unas palabras duras y les dice, ¿por qué lloran? ¿Por qué quebrantan mi corazón? Porque yo no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a dar mi vida por Cristo Jesús. Wow. Yo dije esas palabras. Debieron haberles cambiado a la iglesia. Pero escuche lo que pasó al final, el versículo 14. Como no le pudimos persuadir, resistimos diciendo, ya pues, hágase la voluntad del Señor. Porque no pudimos persuadirle. Hermanos, tengamos cuidado de su corazón. Usted tiene que estar seguro que esa es la voluntad de Dios. Usted puede amar a alguien con un amor muy profundo. Y si esa persona le dice, ¿sabes que me voy de tu lado? Usted se ha quejado tantas veces de Dios porque usted no quería ese trabajo, porque usted no quería vivir en esa casa, en ese barrio. Usted se ha quejado por todo. Y el Señor dice, ¿sabes por qué te tengo allí? Porque yo quiero hacer de ti como hizo el alfarero, coger una vasija y hacerla y quebrarla para hacerla de nuevo. Usted es una vasija que nació del vientre de su madre. Y al Señor le plació que en el camino usted conozca a Cristo y Él le rompió para hacerla de nuevo. Y sabe que cuando algo se rompe, duele. Duele lo más profundo. Pero es el Señor que dice, a mí me place hacer esto. Y quiero hacerte de nuevo. Y quiero formar tu carácter. Y quiero que tú seas una persona que cumpla mis propósitos. Que no vivas por vivir. La gente del mundo vive por vivir. Hay personas en el mundo que esperan ansiosamente que llegue el viernes de noche. Ansiosamente. Ya tienen un plan, una distracción.
salir con los amigos, quizás no llegar a dormir en casa. Ya está todo planeado. ¿Por qué? Porque ese es su mundo. Ese es su anhelo. Y su anhelo es concederle a la carne todo lo que la carne quiere, el mundo quiere. Punto. Eso lo voy a hacer. Pero entendamos que usted no vive para el mundo. Usted vive para el Señor. Entendamos esto, queridos hermanos, hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, dice Romanos. ¡Wow! Perfecta. Entonces entendamos que si yo no hago la voluntad de Dios, estoy viviendo una vida imperfecta. Estoy viviendo una vida incompleta, insuficiente, infructuosa. Porque no estoy buscando hacer la voluntad de Dios. O yo rechazo lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Sabe lo más duro que pasa a un cristiano cuando Dios dice: yo quiero que hagas mi voluntad y para eso he mandado esta situación? Y te mandó una enfermedad muy, muy seria. Ayer tuve la oportunidad de conocer a una familia y evangelizar a una familia donde la mamá de esta familia tiene una enfermedad que es muy, muy extraña. Si usted ha escuchado de esta enfermedad que le dio a Hawkins, que le deja paralizado completamente todos sus miembros y empieza a dejar de funcionar su cuerpo. Y la señora se preguntaba: ¿por qué me dio esto a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Y sabe lo más lindo que fue? Que ella escuchó el Evangelio. Yo le pregunto, si usted estuviera sano, ¿usted va a buscar de Dios? No sé si esa señora hubiera buscado de Dios. Pero qué lindo esa familia. Yo le doy gracias. Vinieron personas de Quito porque están en espera de que ella muera. Y escucharon quién es Jesús. Hermanos, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. No es porque sí. Todo tiene una razón de ser. Y Dios tomará tu vida. Y si tiene que llevarte hasta fuera del país para quebrantarte, te va a quebrantar. Y te va a hacer de nuevo. Y cuando tú le preguntas: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Él te va a decir: es que yo quiero que aprendas a hacer mi voluntad. No más. Hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, debemos entender que lo que Dios ha establecido, eso se cumple. Lean conmigo, por favor, el verso 4 y 5. Estamos en Hechos 21, 4 y 5. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, ¿qué le decían? Que no subiese a Jerusalén. Wow. A ver, aquí estoy bastante confundido. Dios a través del Espíritu le dijo a Pablo: Pablo, es necesario que vayas a Jerusalén y que padezcas. ¿Será que en el camino Dios cambió de opinión? ¿Se ha puesto a pensar en esto? ¿Será que, wow, Dios por el Espíritu les dijo a ellos: díganle a Pablo que no vaya a Jerusalén? Están cambiando de opinión. Si Dios cambiara de opinión, va a dejar de ser Dios. Dios no cambia de opinión. Dios no cambia de propósitos.
Él quiere que cumplamos exactamente. El problema está en nosotros, que nos movemos por nuestras emociones. Esta iglesia en Tiro se movía por las emociones, como la iglesia de Cesarea. Entonces ellos dijeron, el Espíritu nos está diciendo, Pablo, el Espíritu nos está diciendo, no vayas. Por favor, apaguen ese celular, tengan la bondad. El Espíritu está diciendo, hermanos queridos, entendamos que el Espíritu le dijo a Pablo y le dio una orden desde que le llamó, y Dios no cambia. El problema está en las emociones de los hermanos. Imagínese por un momento que alguien de la congregación le diga a usted, hermano, ora por mí porque me voy a morir. No. No, de ninguna manera, no puede ser que te mueras. No, es que Dios me dijo que me voy a morir. Por favor, no. Voy a orar y estoy seguro que Dios me va a dar algún mensaje para ti. Viene al día siguiente, el Señor me reveló en sueños que te diga que no te vas a morir. No funciona así las cosas, hermano. No funciona por emociones. Esta iglesia hizo lo que ellos creían, lo que ellos sentían en su corazón, porque amaban a Pablo. Vea lo que hizo en el versículo siguiente, versículo 5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta afuera de la ciudad, puestos de rodillas en la playa, oramos, nos abrazamos los unos a los otros, lloraban, se ponían en el cuello de Pablo y le abrazaban porque sabían que no le iban a volver a ver. Le vieron que se subía al barco y ellos volvían a casa. Esa es parte de la emoción, del corazón del ser humano. El amar a alguien intensamente, el ser gratos con aquella persona que nos enseñó la palabra de Dios. Entonces es lógico que usted va a decir, no, hermano, yo voy a orar para que no te mueras. Yo voy a orar intensamente. Si es posible, me pongo en ayuno y oración. Esa es parte de nuestra emoción. Pero queridos hermanos, usted con esa actitud no está discerniendo la voluntad de Dios. Pablo tenía muy claro. En ningún momento vemos a Pablo que les dijo, bien hermanos, creo que me han convencido. O denme un tiempo y voy a orar para ver si no voy a Jerusalén. No. Para Pablo era muy claro. Pero mire lo que pasó después. Completaron su viaje, fueron, versículo 7, y nosotros completamos la navegación, salimos de Tiro, arribamos a Tolemaida, allí saludamos a algunos hermanos, nos quedamos un día y al otro día salió Pablo con los que estábamos, fuimos a Cesarea y entramos a la casa de ¿quién? De Felipe. ¿Quién fue Felipe? Si usted lee Hechos capítulo 7 sobre los diáconos, los que llamaron a los 7, Felipe fue uno de los diáconos. Y dice que él tenía unas hijas doncellas, que ellas profetizaban. No sé qué tipo de profecías, porque no dice qué tipo de profecía le dieron a Pablo. Probablemente la misma que ya habían escuchado antes. Pablo, no subas a Jerusalén. Dice que en todas las ciudades alguien le decía lo mismo. Queridos hermanos, esto no significa que si la mayoría están de acuerdo de un tema, entonces esa es la voluntad de Dios. No es así. No es así, hermanos. Usted tiene que saber que la voluntad de Dios es agradable, es santa y es perfecta. Y eso no va a cambiar por nada.
usted tiene que saber que Dios obra, que las decisiones de Dios son sobre nosotros para su gloria. Entonces Dios decidió mandar a un profeta llamado Ágabo, le trajo de Judea, le trajo allá a Cesarea, y mire lo que hizo Ágabo. Ágabo tomó el cinto, recuerda que ellos llevaban unas túnicas y con cinto, tomó el cinto de Pablo, se amarró las manos y los pies y dijo: así van a hacer con el siervo que es dueño de este cinto. Y todos se asustaron. Es que parece que Ágabo era un profeta muy reconocido, pero era un hombre que también tenía sus emociones. Porque en esta profecía, si usted pone cuidado, él dice que en Israel le van a amarrar las manos, que los judíos van a hacer esto. Y la verdad que eso no pasó en Israel. Eso fue con los romanos. No estoy diciendo que él se haya equivocado, que él no sea un profeta. Simplemente estoy diciendo que parte de lo que decimos es humano también. Son nuestros deseos. Pero una vez más, Dios estaba confirmando a través del Espíritu Santo lo que iba a pasar con Pablo. Esto era determinante. La gente insistía que no debe hacerlo. Y mire, ahora la cosa se complicó para Pablo. Si usted lee conmigo, después de esta profecía del versículo 11, el versículo 12, lea conmigo. Mire lo que dice. Al oír esto, le rogamos nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? El equipo misionero. Entonces estaba Lucas. Le rogamos nosotros y los de aquel lugar, es decir, los de Cesarea, la iglesia, le rogamos y le dijimos: Pablo, no subas a Jerusalén. Yo no puedo decir: es que hay un versículo bíblico que dice: en la multitud del consejo está la sabiduría. Puede ser que toda la iglesia esté unido en un mismo sentir y digan: sí, Pablo, hemos orado que no vayas a Jerusalén. Pero hermanos, sobre nuestras emociones, usted debe buscar el discernimiento. Vuelvo a repetir, sobre sus emociones, usted debe buscar el discernimiento. ¿Y cómo se busca el discernimiento? ¿Cómo aprendemos a discernir? Lea conmigo Romanos 1 y 2, por favor. Anímese, lea la palabra, porque usted va a entender cómo discernir, cómo buscar hacer la voluntad de Dios. Romanos 12, versículo 1 y 2. 12, 1 y 2. Así que les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, gracias hermano. Queridos hermanos, este versículo, este pasaje tan importante que acabamos de leer, nos enseña varias cosas. Lo primero que usted debe hacer es saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. No, yo no debo conformarme con mi cuerpo, hacer lo que mi cuerpo me pide. Debo buscar hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahora, cuando dice la palabra,
Por las misericordias de Dios deben presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Debo ser transformado, usa la palabra. Yo debo ser transformado. Mi cuerpo quiere y su cuerpo quiere carne. Quiere mundo. Quiere codicia. Quiere pecado. El Señor dice, esto no es agradable para mí. Yo quiero que hagas lo que es agradable para mí. Y lo primero que el Señor te está pidiendo aquí, en primer lugar, debes tener una mente que no se adapte al mundo. Una mente que no se adapte al mundo. Una mente que no esté dispuesta a hacer la voluntad del mundo, sino una mente que esté dispuesta a hacer la voluntad de Dios. El mundo le quiere moldear a su forma. Le quiere coger a usted y hacerle una mujer problemática. ¿Sabía usted eso? Ese es un molde del mundo. El hacer una mujer problemática es un molde del mundo. Tomar a un hombre y hacerlo carnal para que se esté deleitando todo lo que ve por sus ojos, eso es un molde del mundo. Y el Señor dice, no, cambia tu mente, tu forma de pensar. Todo lo que el mundo te exige, el mundo quiere atraerte, no lo hagas. Cambia tu mente. Segundo lugar, debes tener una vida santa. Si yo vivo una vida santa, entonces será una vida exitosa en Dios. Una vida consagrada a Dios. Busca, donde ya no voy a buscar los placeres de este mundo, sino voy a buscar hacer la voluntad de Dios. Si tú eres santo, tú vas a buscar la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, tener una mente renovada solamente por la palabra de Dios. Tu mente no se va a renovar por otra cosa. Si tú has dejado de leer, hermano, hermana, te pido, vuelve a la lectura bíblica, porque te va a renovar la mente, te va a hacer diferente. Entonces, tú vas a poder discernir cuál es la voluntad de Dios. Y todos estarán en oposición y tú dirás, no, Dios me dijo otra cosa. Y voy a hacer lo que Dios me dijo. Ahora notas qué significa hacer la voluntad de Dios. Y por último, entender que no es nuestro deseo. No es lo que quiere mi corazón, sino lo que quiere Dios. Para yo hacer la voluntad de Dios, yo tengo que decir qué es lo que quiere Dios en mi vida. Y he llegado a entender que lo que me digan los demás, eso no es la voluntad de Dios. Es lo que el Señor me ha dicho por medio de su palabra y de su Espíritu. Aquí no se trata de ver quién tenía la razón. ¿Usted recuerda esta escena? Quiero que se acuerde de esta escena. Está escrito en Mateo capítulo 16. El Señor Jesús estuvo con sus discípulos y les dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén, porque allí voy a morir. Y Pedro saca los ojos, le toma del brazo al Señor, le aparta de los demás discípulos y le dice, Señor, que nada de esto te acontezca. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Eres tropiezo. Parece que Pedro estaba diciendo algo bueno. Pero Pedro no conocía el plan divino. Jesús sí. Cuando Dios le revela a usted el plan que tiene, el propósito que tiene para usted, le revela, manténgase en eso. Esto quiere Dios en mi vida y me voy a mantener. Y voy a hacer lo que Dios quiere. ¿Qué significa
hágase tu voluntad. Mire que estos hombres, después que escucharon todo y la advertencia, y realmente Pablo responde con unas palabras duras y les dice: ¿por qué lloran? ¿Por qué quebrantan mi corazón? Porque yo no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a dar mi vida por Cristo Jesús. Wow. Yo dije esas palabras. Debieron haberles cambiado a la iglesia. Pero escuche lo que pasó al final, el versículo 14. Como no le pudimos persuadir, resistimos diciendo: ya, pues, hágase la voluntad del Señor. Porque no pudimos persuadirle. Hermanos, tengamos cuidado de su corazón. Usted tiene que estar seguro que esa es la voluntad de Dios. Usted puede amar a alguien con un amor muy profundo, y si esa persona le dice: ¿sabes que me voy de tu lado? Está diciendo que sacas llorando. Si el Señor ha puesto eso en el corazón de esa persona: me voy de esta iglesia. Si el Señor quiere, ya no quiero volver a verte. Yo no sé si esa es la voluntad de Dios, pero si tú has orado y el Señor te ha dicho eso, exactamente, es tu decisión, no la mía. Comprenda bien esto. A veces o la mayor parte tomamos decisiones del corazón, de las emociones, no de Dios. Asegúrese que sea de Dios. Queridos hermanos, quiero finalizar diciéndoles algo muy importante, porque yo sé cuál es la voluntad de Dios, porque Dios dijo en su palabra: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. No es nuestro corazón, hermanos. No es lo que yo quiera. Es lo que el Señor quiere de mí. Y voy a vivir como Él quiere que yo viva, aunque no me guste. Quiero hacer la voluntad de Dios. Y termino con este pasaje. No quiero alargarme, termino. Busque conmigo Miqueas. Quisiera que todos busquen Miqueas, capítulo 6, verso 8, para comprender cuál es la voluntad de Dios. Miqueas 6, 8. Y ponga cuidado en lo que vamos a leer. ¿Encontró al profeta Miqueas? Búsquelo, profeta. De los profetas menores. Miqueas 6, 8. No se rinda, búsquelo. Algunos ya se les ha caído de la Biblia. Miqueas, búsquelo. Dice la palabra así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Y pide hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Él no te da una lista de 20 cosas. Él te dice 3 cosas importantes. Haz justicia en Cristo Jesús. Ama misericordiamente. Ama misericordiamente y humíllate
ante Dios. Cuando tú reconoces tus limitaciones, tus pecados, reconoces que tu corazón te dicta cosas que no es la voluntad de Dios, humíllate, humíllate. Porque el Señor va a hacer esto, te va a quebrantar. Como esa vasija en manos del alfarero. Él te quebranta, aunque te duela. Y Él te va a decir, yo te voy a hacer de nuevo. Pero quiero que entiendas que vivas para hacer mis propósitos, no los tuyos. Yo te he puesto aquí y te he puesto en este lugar, en esta iglesia, en esta familia, para que hagas mis propósitos, no lo que tú quieras. Eso es hacer la voluntad de Dios. Y eso es buscar la voluntad de Dios. Preocúpate de entender cuál es esa voluntad en tu vida. Preocúpate en entender lo que Dios ha establecido y eso se cumple. Hermanos, lo que Dios ha establecido se cumple. Y entiende que no son tus deseos, se trata de los deseos de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y a orar. Cierre sus ojos, por favor. Ahí donde usted está, pídale al Señor. Pídale al Señor. Padre, nos has traído esta mañana con un propósito. Yo quiero crecer y madurar y entender que buscar tu voluntad no es buscar mis deseos, mis anhelos, mis propósitos, sino lo que tú quieres hacer con mi vida. Y donde quieras que yo viva, cómo quieras que yo viva, es parte de ese propósito. Para yo entender que de donde voy, debo darte la gloria a ti. Donde voy hay personas que necesitan escuchar de Cristo. Donde yo voy, yo te doy gracias porque me permitiste hablar con doña Bertita y si tú te revelaste con el Evangelio en su corazón. Sabemos que cuando cierre sus ojos aquí, las abrirá en tu presencia. Por su familia, por nuestra iglesia. Yo te pido que tú reveles, que tú nos quiebres a cada uno de nosotros como esas vasijas para hacernos de nuevo, Señor. Quiebra nuestro carácter, quiebra nuestra manera de pensar, a veces mundana. Quiebra, Señor, para hacernos de nuevo. Haz lo que tú quieras en nuestra vida. Pero enséñanos y muéstranos cuál es tu voluntad en nuestra vida. Bendice este tiempo y te entregamos los diezmos, las ofrendas. Lo hacemos con amor. Lo hacemos porque tú eres nuestro Señor. Y a ti te debemos todo. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos.